De Dios esté en la vida de cada una de ustedes y la de sus familias. El día de hoy, mis amadas hermanas, vamos a dar desarrollo al versículo 6 del capítulo 1 de Tito, pero me es necesario tomar el versículo 5 también. Vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a este pasaje. Dice la palabra: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En esta ocasión, mis amadas hermanas, Pablo se comunica a Tito escribiendo esta carta, ¿sí? Eh, Cuando leemos esta carta nos damos cuenta que eh, Pablo ya había hablado personalmente con Tito, pero le era necesario ahora hacerlo por escrito, ¿sí? Y todo esto pues le recuerda que en algún momento ellos comenzaron la obra en esta ciudad, pero no, bueno, los estudiosos no nos aclaran por qué Pablo tuvo que salir de este lugar, pero sí sabemos que encomienda a Tito para que termine la labor en este lugar, ¿sí? Y también tenemos que aprender que Pablo no deja a cualquier persona a cargo de esta situación, sino que envía a Tito, un hombre al cual ya conocían muchos hermanos y el cual había acompañado a Pablo a resolver muchas dificultades, ¿sí? Es por eso que lo encontramos eh, yendo a Jerusalén junto con Pablo. También fue él quien llevó con su propia mano la carta a los Corintios y lo encontramos acompañando a Pablo, perdón, resolviendo problemas en las congregaciones. También debemos recordar que Creta era una ciudad muy difícil, ¿sí? Era una ciudad en la cual se había desarrollado mucho la maldad, y es tanto así que las personas de este lugar eran conocidas como mentirosas. Imagínense esa característica de el lugar de donde ustedes nacen, ¿sí? No es una buena característica, es algo negativo de la región donde uno haya nacido. Pero así se conocía a los cretenses, ¿sí? Es más, el, del capítulo 1, el versículo 12, dice la palabra: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esta frase, que la encontramos en la palabra de Dios, es dicha por un filósofo y poeta que nació en este lugar. Imagínense cómo eh, qué consideración tenía este hombre del lugar de su nacimiento, ¿sí? Algo muy negativo. Y con esta característica, con estas malas acciones de este lugar, era con las que tenía que luchar Tito para cumplir con la labor que Pablo le había encomendado, ¿sí? Pablo le pide a Tito que corrija, y esta palabra viene del griego epiodorto, que quiere decir que hay que poner algo derecho, que hay que eh, enderezar algo. Y esto, si queremos entenderlo de una mejor manera, podemos ir eh, a palabras que hoy conocemos como la ortodoncia, como la ortopedia, que es enderezar algo, ¿no? Es, por ejemplo, si hablamos de la ortodoncia, organizar nuestros dientes en el lugar que corresponde. Eso era lo que tenía que ir a hacer, lo que tenía que hacer Tito en ese lugar: corregir algo, algo que se estaba construyendo, en este caso la iglesia, pero que tenía algunos errores. Y nos dice que tenía que corregir y establecer ancianos. Y esto nos habla, es decir, asignar varones competentes, ponerlos en puestos de autoridad
para ser nombrados y ponerlos a cargo de las congregaciones establecidas en Creta. Esa era la labor que tenía que hacer Tito. Y comenzamos el versículo 6 y nos habla la primera frase, el que fuera irreprensible. Palabra también muy importante aquí, que es una palabra compuesta, que viene del griego anenkletos, que quiere decir que no puede ser llamado a rendir cuentas, que es una persona sin reproche, sin nada que tengamos que decir de él. Esta misma característica la deben tener los diáconos, que encontramos en 1 Timoteo 3:10, y obviamente los ancianos. También encontramos esta palabra en 1 Timoteo 3:2. La palabra irreprensible no exige realmente que un dirigente de la iglesia sea perfecto, pero sí que nadie tenga que decir nada de él. Quiero que ustedes piensen en un resbaladero, en una en un deslizadero, no sé cómo lo utilicen en sus regiones, pero recordemos el juego de los niños, donde usted se desliza tranquilamente. Eso es lo que quiere decir esta palabra, ¿sí? Irreprensible, que nadie tenga en qué detenerse en tu vida, ¿sí? En tu vida, en este caso, de los hombres que quieren llegar a prestar este servicio en la iglesia, ¿sí? Esta palabra aparece 2 veces en esta carta, en el versículo 6 y en el siguiente versículo también se repite. O sea, esto también nos da a entender que es muy importante esta palabra. Dice la siguiente frase, marido de una sola mujer. Esto también es algo, no necesita mucha interpretación, pero sí nos habla de que este hombre tiene que haber sido correcto en la formación de su hogar, ¿sí? Que no ha pasado por una y otra mujer, que su relación matrimonial ha sido una relación estable, que nadie tiene nada que decir en contra de él acerca de su matrimonio, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, tendríamos que tener muy claro que si hay un hombre divorciado, lamentablemente esto dificulta su servicio en la iglesia, ¿sí? Obviamente, estamos hablando pues que el divorcio haya sido por cualquier causa, ¿no? Si hablamos de fornicación, de adulterio, pues ya es otra cosa, pero eso ya es a consideración pues de la iglesia en donde esté esta persona. Pero lamentablemente, pues el hecho de que un hombre con esta característica, pues comienza a tener algo que decir en su vida. Ya no sería una persona limpia. Tendría la gente o los hermanos tendrían algo en qué detenerse en su vida, como para justificar a veces la vida de uno mismo o para eh, poner trabas al servicio de un hermano, al servicio de la iglesia. Siguiente línea dice, y que tenga hijos creyentes. En este caso serían niños creyentes. Estamos hablando en un principio. Es decir, que los niños, que los hijos que estos padres tengan, deben creer y confiar en el Dios que su padre les ha inculcado, ¿sí? Que ellos han visto que este hombre adora a nuestro Padre Dios. En este caso, bíblicamente, diríamos alguien que cree en Cristo. Y eventualmente, ya después, ya siendo adultos, este niño se convierte en un hombre y se convierte en un cristiano. En este caso entendemos que los hijos deben ser fieles al Señor, fieles a Dios y fieles al liderazgo de su padre. Siguiente línea nos dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estas palabras describen a hijos fuera de control, ¿sí? Es decir, disolución significa libertinaje, o sea, una manera de vivir desenfrenada. Y quiero que ustedes vayan al ejemplo que tenemos en la palabra de Dios del hijo pródigo, en Lucas
15:13, ¿sí? Dice que él pidió él pidió a su padre la parte de su herencia y se fue lejos y malgastó todo el dinero y también su vida, desperdiciando los bienes de su padre y viviendo perdidamente, ¿sí? Ese es el caso del que estamos hablando aquí de disolución. Un hijo que vive en libertinaje. Desafortunadamente, eso es algo que no permitiría a este hombre que pueda servir. Y la última línea, o la última palabra, perdón, es rebeldía. En este caso serían hijos necios que no aceptan y no se someten a sus padres. O sea, si no se someten a sus padres, no se va a someter a la iglesia y van a ser un mal ejemplo en la iglesia y no le van a permitir a su padre liderar en una congregación, ¿sí? Porque igualmente la palabra nos dice, si no puede dirigir su hogar, sería muy difícil que pueda dirigir la iglesia. Esas serían, mis amadas hermanas, por el día de hoy. Debemos considerar también estos requisitos, no solamente son para los varones, sino también para nuestras vidas como mujeres, ¿sí? Que la palabra creo que más importante de este pasaje sería que seamos irreprensibles, que no tenga nadie, que nadie tenga algo que detenerse en la vida de nosotras para poder ayudar en el crecimiento de la iglesia, para que nuestros padres o esposos puedan servir en la iglesia. Bendiciones, mis hermanas, y muchas gracias por la oportunidad.